repaso de don José Andrés. Don José Andrés nace en 1970 en Murcia, es el cuarto de 10 hermanos, estudió en el Colegio Monteagudo de esa ciudad. Es licenciado en Derecho, estudió en Valencia y en Alicante, colaboró 4 años en la Asociación Juvenil Forque, que promovía la formación cristiana y humana de estudiantes. En 94 se traslada a Roma para estudiar los estudios de preparación al sacerdocio y después de estudiar filosofía y teología en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz obtiene la licenciatura en Derecho Canónico. Recibe la ordenación sacerdotal el 12 de septiembre de 99 de manos de don Javier Echeverría. Obtiene el doctorado canónico en la Universidad de la Santa Cruz en 2003. Trabajó durante muchos años en la sede central, en diversos departamentos de la curia prelaticia, y en septiembre de 2010 es nombrado capellán de su santidad por el Papa Benedicto XVI. Desde 2010 ha sido colaborador cercano de Monseñor Echeverría, el anterior prelado, y lo acompañó en todos los viajes pastorales que hizo en ese tiempo. Tuve la fortuna de poderme encontrar y platicar un momento con don José Andrés, con un mutuo amigo, y quedé muy impresionado de su juventud, de su fortaleza y de la manera en que acompañaba a don Javier. Y pues sin más preámbulos, don José Andrés, pues me gustaría ceder la palabra para que nos empieces a comentar cómo es Qué la viejita vida de tan un fastidiosa. custode. Por favor, a todos apaguen sus Voy micrófonos a para poder... voy a cerrar micrófonos y nada más lo voy a abrir a don José Andrés. Perfecto. Bienvenidos. Bien. Por favor, si puede abrir su... ya, listo. Bienvenido, don José. Adelante. Bueno, muchas gracias. Saludos con todos desde Ecuador. Bueno, entiendo de mis conversaciones con José Ramón que la idea es tener como una tertulia, por tanto, las cosas que voy a comentar no las haré así con un sentido de clase o de conferencia, sino más bien compartir de una manera familiar algunos de los muchos recuerdos que tengo de don Javier. Pienso que la mayoría de los que me escuchan son fieles a la obra de la prelatura y los que no lo sean, algunos pues muy cercanos. Por tanto, pienso que todos los consideran a don Javier como padre y como un padre que ya no está con nosotros en la tierra, sino en el cielo. Y el tono de mis consideraciones, por tanto, será desde ese punto de vista de la obra como familia. De manera que a lo mejor las cosas que cuento a una persona que no tenga como esa cercanía, ese cariño, pues quizá les resulten como más ajenas o menos significativas. Pero para quienes forman parte de la obra, los recuerdos de familia siempre son importantes y alimentan nuestra vida espiritual y nuestra vida en general. En las buenas familias se habla con frecuencia de los abuelos, de los padres, también cuando ya no están con nosotros. Y esos recuerdos sirven para amar profundamente a la propia familia, en este caso pues, nuestra vocación al Opus Dei. También a mantener viva la unión con el origen de nuestra familia, que siempre es importante, especialmente en una familia sobrenatural. Por tanto, serán recuerdos sencillos de familia, nada extraordinario, que nos pueden servir para agradecer a don Javier todo lo que hizo por el Opus Dei y quizá también con su ejemplo nos puedan ayudar a todos a mejorar distintos aspectos de nuestra vida.
Bueno, para ubicarnos un poco, pienso que casi todos sabrán que al padre, al prelado del Opus Dei, como quiso San José María, le ayudan especialmente dos sacerdotes que se llaman en latín los custodes. Uno que se ocupa más en la ayuda espiritual del padre, del prelado, y otro que sigue más directamente aspectos materiales de su vida, como pues ayudarle a organizar los viajes, la agenda, citas, visitas, temas médicos, etc. Esta función de ser uno de los custodes en la parte material, yo tuve pues esa responsabilidad y el privilegio de ocuparla desde abril del año 2010. El anterior a mí era don Joaquín Alonso, que sigue viviendo en Roma, ya está un poquito mayor, que había estado muchísimos años cumpliendo ese encargo, primero con el beato Álvaro del Portillo y después con don Javier. Cuando recibí ese encargo de don Javier, yo llevaba ya 15 años viviendo en su misma casa, en Vilatebre, y llevaba 4 años trabajando bastante cerca de él porque yo dirigía un poco la Secretaría General de allí, de la Curia del Opus Dei, en Roma, en Vilatebre. El modo en el que el padre, cuando diga el padre, pues será don Javier, porque en ese momento era el padre. El modo en que me pidió que si podía ayudarle de esa forma, pues fue muy sencillo y muy natural. Don Javier pedía las cosas, por una parte contando con nuestra disponibilidad y por otra pues con una sencillez muy grande, de un modo pues como muy natural. Me llamó al despacho donde estaba trabajando. En ese momento él se encontraba con don Fernando, que es el prelado actual, y me pidió si podía pues ser uno de sus custodes. Pues en 2 minutos, no es que le diera muchas vueltas ni grandes argumentos, y yo le dije que sí. Y ahí ya aprendí una cosa, porque me explicó que para ser uno de esos custodes que acompañaban al padre, de alguna manera había que estar dispuesto a todo en 10 minutos, me dijo. O sea, salir, a entrar, a venir, a hacer. De alguna forma me estaba diciendo con sinceridad que yo iba a tener desde ese momento muy poco dominio sobre mi tiempo, porque iba a depender mucho de todo lo que hiciera y necesitara el padre. Y bueno, y efectivamente pude comprobar después que es así. Es algo que, aunque se hace muy a gusto, pues a veces sí puede ser difícil y suponer un poco de sacrificio. Y me parece que es una primera enseñanza quizá que nos deja el Señor, pues con esto que me dijo a mí don Javier, porque a todos nos pasa cuando hay gente a la que queremos que puede necesitar de nosotros esa forma, ¿no? Con rapidez y con generosidad. En el Evangelio de ayer nos decía el Señor que la caridad es dar la vida por los demás, y esto en el Opus Dei pues es algo que hemos de tener claro. El Opus Dei es dar la vida, ¿no? Dar la vida por Dios, por la obra, por las almas. Y yo entendí en ese momento que el Padre me estaba diciendo, si dices que sí, te comprometes de verdad a en 10 minutos estar dispuesto a todo. Y en el fondo, pues eso es lo que hemos de hacer todos en el Opus Dei, ¿no? Comprometernos de verdad. O sea, no tener como excusas, como frenos, estar dispuestos a todo. Me impresionó también, él me dijo de algunas formas en esos primeros días en que pues, paternalmente me iba enseñando cómo era mi trabajo y mi encargo de ayudarle a él. Me contó que cuando San José María le encargó a él lo mismo que él me estaba encargando a mí en ese momento, don Javier tenía entonces 24 años cuando San José María le pidió eso. Una de las primeras cosas que le dijo es: dime todo lo que veas en mí, también lo que me tengas que corregir. Si no lo haces, no me ayudas. Que es algo tan de la auténtica caridad, ¿no? Decir las cosas claramente y aunque uno pueda quedar mal. Ayudar a las personas siendo sinceras con ellas.
Y claro, a mí me impresionaba porque yo era sacerdote joven. Don Javier, pues era don Javier, o sea, había vivido con nuestro padre, con don Álvaro. O sea, era como un ejemplo para todos enorme. Entonces yo pensaba, ¿qué le voy a decir yo, no? ¿Qué le voy a corregir yo? Pero él me contó esa anécdota de San José María como para darme confianza y fuerza de ayudarle en todo lo que viera. Si no lo haces, no me ayudas, ¿no? En relación con esto, me acuerdo que el último 26 de junio 2016, fiesta de San José María, don Javier se fue al cielo en diciembre, por tanto fue la última fiesta de San José María que vivió en la tierra. Eran, como todos los años, los últimos días de junio, el padre se encontraba más cansado. Pocos días después solíamos viajar pues eso, a los distintos países o a descansar un poco. Y son días de mucho calor en Roma. Don Javier ya tenía 84 años, recién cumplidos. Y yo me había fijado que en algunas de las tertulias o encuentros o reuniones, últimamente don Javier tenía como un gesto inconsciente de ponerse la mano en la cara, como apoyando la cara en la mano, que es un gesto completamente correcto y adecuado, y de alguna forma un gesto que puede, de modo casi tierno, pues mostrar una manera de descansar, de estar a gusto. Pero claro, cuando don Javier se ponía así, tenía que hablar, pues quizá podía no entenderse bien lo que estaba diciendo o dependiendo de la circunstancia, pues no ayudaba. Y entonces yo tuve quizá un poco el atrevimiento de decirle antes en la tertulia que tuvo con sus hijos y sus hijas en Roma, por ser la fiesta de San José María, me atreví a decirle que intentara no ponerse la mano en la cara durante la tertulia, para que se le pudiera entender bien. Y él me dijo con mucha sencillez, me dijo, José Andrés, es que me canso, ¿no? Yo entendí, tiene 84 años, de estar en una tertulia así, está cansado, hace calor. Tiene todo el derecho a apoyar la mano en la cara, ¿no? Y estar como más relajado. Yo se lo decía con la buena intención de que pues, se le entendiera bien, que el aspecto fuera bueno, etc. Pero me causó como ternura la sencillez con que me dijo, es que me canso, ¿no? De manera que yo le dije, padre, no se preocupe, ponga la mano en la cara, haga lo que quiera, ¿no? Porque pues a estas alturas, ¿qué le voy a decir? Después en la tertulia yo vi que se ponía la mano en la cara y se la quitaba otra vez y así como 2 o 3 veces. Y al terminar, pasando un momento al lado mío, me dijo como en voz baja, ya viste que te hice caso, ¿no? Y bueno, para mí fue un ejemplo de humildad, ¿no? Porque él podía haberme dicho, ya calla, no molestes, ya estoy mayor, déjame que ponga la mano en la cara si quiero. Pero pues fue esa humildad que desde el principio me había dicho, ¿no? Que yo le dijera todo lo que viera para ayudarle. Y hasta en ese gesto, pues tan opinable, pues él quiso hacer caso, ¿no? Y luchar como por evitar ese gesto. Aún así tendría muchísimas cosas de su humildad para dejarse ayudar, que en su caso tenía más valor por el hecho de que era una persona con una personalidad muy fuerte, un carácter pues muy afirmado, ¿no? Y yo pues aprendí de él mucho a dejarnos ayudar, a dejarnos decir las cosas, ¿no? Bueno, volviendo un poco al origen, al principio, aparte de sentirme exigido porque pues para estar con el padre hacía falta mucha disponibilidad, desde el primer momento me hizo sentirme muy querido, ¿no? Y muy cómodo. Y casi él como queriendo esforzarse en que yo pudiera hacer con libertad lo que quisiera, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba jugar al fútbol, al baloncesto. Yo de alguna forma pensé que ya renunciaba porque pues los domingos, el ratito de deporte, pues ya me iba a ir con don Javier a jugar al tenis, que solíamos jugar, o a caminar. Pero él me insistía en que para hacer el deporte que me gustaba, pues que me sintiera libre, ¿no? De organizarlo de otra forma.
Y eso fue así por varios años, ¿no? Hasta en el tema del fútbol, pues una cosa que es un detalle muy chiquito, ¿no? Pero a los 2 días de estar con él, teníamos en la noche una reunión, una tertulia con sus hijas de Roma. Por algún motivo especial, algo había pasado, había una fiesta. Y yo me di cuenta que eso iba a ser al mismo tiempo que un partido de fútbol del Barcelona, que era y es mi equipo. Y un partido importante era, pero en fin, yo al ver que coincidía y llevaba 2 días con ese encargo con el padre, evidentemente no me hice ningún problema en renunciar al fútbol. Pero me sorprendió que cuando estábamos en el comedor comiendo, no sé cómo lo había averiguado él, porque él no seguía mucho el fútbol. Y me dijo, José Andrés, me da cuenta que, o me han dicho que hay un partido del Barcelona al mismo tiempo que la tertulia con la administración, con mis hijas, pero tú si quieres quédate a ver el fútbol. Yo le dije, obviamente le dije que no me iba a quedar, que me iba con él, pero me pareció un lindo detalle, ¿no? De un corazón grande, de no por ser el padre sentirse ya por encima de todos, sino hasta en ese detalle tan banal y tan secundario, querer como pensar en sus hijos, ¿no? En los que estábamos a su alrededor. Esos días tuvo detalles muy bonitos con don Joaquín, que era el anterior a mí. Claro, el padre, don Javier, pensaba, bueno, a don Joaquín le debe estar costando, que ha cambiado su vida de un modo tan drástico. Y en cambio don Joaquín estaba como muy tranquilo, muy normal, muy natural. Y me acuerdo que dijo don Javier, cuando estábamos los custodes con él ese día, dijo, hay que dar gracias a Dios por la disponibilidad de todos, ¿no? Que aceptan con alegría los cambios, en referencia a don Joaquín. Tener esa disponibilidad en la obra para hacer lo que nos pidan, subir, bajar, aquí, allí, no importa. Bueno, de la vida con don Javier, pues me podría contar muchas cosas. Yo he pensado como 3 o 4 temas para contar alguna anécdota y luego ya si quieren preguntarme alguna cosa, pues las contestaré, ¿no? Así, el más importante me parece, evidentemente, porque es el más importante para todos, el tema de la piedad, del amor a Dios. Y bueno, en esto evidentemente pues yo alguna vez tendré que ponerme a escribir todo lo que vi, rezando con don Javier, haciendo todos los días la oración con él, ayudándole a la misa con muchísima frecuencia, escuchándole pues consideraciones sobre temas que estaban sucediendo y cómo él enseguida los dirigía hacia el Señor. Pero bueno, para no darles como una charla, una meditación, pues contaré 2 o 3 anécdotas que puedan reflejar de alguna forma esto, ¿no? Una que recuerdo porque fue también en los primeros días de mi encargo. En el oratorio que utiliza el padre en Roma, el sagrario es como lo que se llama una columba, es como una paloma que es el Espíritu Santo, ¿no? Y ese sagrario pues está como colgado del techo con unas cadenas y cae sobre el altar, y ahí está la paloma, que es el sagrario, y dentro está el Señor. Es un tipo de sagrario pues ya no tan frecuente ahora, pero que sí era tradicional, y el oratorio del Padre lo tiene así. Entonces es una colomba, una paloma muy decorada, con brillantes, dorada, muy bonita, realmente muy bonita. Y como es el sagrario, o sea, lo que es el Santísimo se pone como en el pecho de la paloma, que tiene una pequeña cerradura con una llave chiquita, se abre y dentro se coloca donde está el Santísimo, que es chiquito, es como una teca. Toda esa operación requiere delicadeza y tacto, porque pues uno fácilmente puede estropear o la cerradura o la colomba que está colgada. En fin, hay que saber hacerlo. A uno le tienen que enseñar cómo se abre, cómo se pone, para no estropear el sagrario, aparte de que es el Señor, ¿no? Entonces, yo todos los domingos celebraba la misa temprano para renovar en ese sagrario, para cambiar al Santísimo, de manera que no lo tuviera que hacer don Javier durante su misa, porque pues esa operación requería
podía distraerle, ¿no? Hay que bajar la colomba, subirla, abrir, etc. Entonces yo celebraba misa temprano y ya renovaba para que no lo tuviera que hacer don Javier. Entonces la primera vez el padre quiso ir conmigo allí a enseñarme cómo se abría y cómo se hacía todo el cambio. Y o sea, fue una auténtica lección de delicadeza con el Señor, ¿no? Como me decía incluso cómo poner los dedos, cómo mover la mano para no golpear, para no dañar. Y bueno, para mí fue una lección, ¿no? Porque era una forma de decir hasta tu postura, hasta la manera de abrir, de cerrar, puede convertirse en un acto de amor de Dios, ¿no? En un acto de piedad. En este sentido, el amor a la Eucaristía, todos los años lo comprobábamos todos en Roma de una forma como muy plástica, muy evidente en la procesión del Corpus Christi, que tenía lugar en Roma, en Cava Bianca, con una custodia muy bonita también, procesional, con todo el jardín muy decorado. Y don Javier solía vivir esa procesión con mucha emoción, contenida, pero sí se le notaba, de hecho al final, que solía dirigir unas palabras al Señor en voz alta, como una oración en voz alta. En los últimos años fácilmente se le quebraba la voz hablando con el Señor, porque le conmovía, ¿no? Todo ese amor a la Eucaristía que veía también en sus hijas y en sus hijos. Y recuerdo que una vez en esas palabras finales nos decía: me he sentido muy indigno de llevar la custodia. ¿Qué méritos tenemos nosotros para que el Señor nos ame así? Yo tomé nota de esa frase porque me parecía que reflejaba muy bien cómo yo veía a don Javier acercarse a la misa, a la oración, a la exposición con el Santísimo, con un sentimiento muy grande de ser muy pequeño al lado de Dios. Me he sentido muy indigno de llevar la custodia. Claro, nosotros teníamos que pensar algo parecido cuando recibimos al Señor en la Eucaristía. Nos sentimos muy indignos. ¿Qué méritos tenemos para que el Señor nos ame así? Y al mismo tiempo en don Javier se veía como un agradecimiento muy grande por ese amor de Dios en la Eucaristía, una fe que yo a veces veía casi como infantil, ¿no? Porque se hacía como un niño delante de la Eucaristía. Y así, de esta forma, pues también en los ratos de oración, en los que el padre hacía la oración como padre, él sentía una gran responsabilidad por sus hijas y sus hijos de todo el mundo. Me acuerdo una vez que fuimos a hacer la oración juntos al oratorio del padre, y al ofrecerle el agua bendita, al entrar en el oratorio, me dijo: vamos a hacer la oración con toda la obra, con todas mis hijas y con todos mis hijos. Él vivía la comunión de los santos de una forma muy real y era perfectamente consciente de que su oración sostenía la oración de sus hijos y de sus hijas. Y nos pedía un poco a nosotros lo mismo, ¿no? Que cuando nos esforcemos en nuestra oración, estamos sosteniendo la oración de toda la obra, ¿no? Y él eso lo vivía literalmente. Algo parecido a esto me acuerdo, bueno, quienes me escuchan en su gran mayoría son de México, y en cualquier caso todos les tenemos devoción a la Virgen de Guadalupe. El cuadro que tenía el padre en Cava Bianca, en su despacho, es un cuadro de la Virgen de Guadalupe, y que es el que miró nuestro padre en México. Y una vez nos decía, por ejemplo, que al saludar a la Virgen, al entrar en su cuarto, ese día había pensado expresamente que quería saludarla y rezar a la Virgen de Guadalupe con todas sus hijas y todos sus hijos, y por todas y por todos, y que le había dado mucha alegría hacerlo así. Es decir, no rezar solo por él o hacerlo él personalmente, sino hacerlo con toda la obra. Bien, otro aspecto de la vida con don Javier era su constante referencia a San José María. Hablaba mucho de él. Alguna vez le vi como con la sensación de que quizá nosotros pensábamos que él exageraba con eso. No es que nadie le dijera algo en ese sentido, pero quizá él pensó: es posible que mis hijos
consideren alguna vez que exageramos hablando de San José María y de nuestro Padre. Evidentemente no hemos de hablar solo de él, hemos de hablar sobre todo de Cristo, que es lo más importante, y también de tantos otros santos y gente que nos ayuda. Pero obviamente somos hijos de nuestro Padre y la vocación a la obra la tenemos gracias a nuestro Padre y a lo que el Señor le ha enseñado a nuestro Padre. Y eso don Javier lo tenía muy claro, y entonces él estaba convencido de que la eficacia de nuestro apostolado y de nuestra vocación pasa por la fidelidad a San José María, o a lo que Dios mostró a San José María. Y entonces, pues eso se manifestaba en que las cosas que vivía sobre San José María para él eran fundamentales. O sea, incluso cualquier plan que hacíamos, me acuerdo una vez que él tenía como una intención muy importante por la que rezar, y me dijo, haz una lista de iglesias de Roma que tengan imagen de la Virgen. Y él me fue dando varios nombres, dice, porque en muchas de esas estuvo San José María, y quiero ir a rezar cada día una para pedir por esta intención, ¿no?, que tenía en ese momento. Y enseguida era la comparación, ¿no? San José María iba a esa iglesia, yo también quiero ir a rezar, ¿no? Cuando estuvimos recorriendo un poquito, algún trocito del Paso de los Pirineos, en el año 2014, 2015, en verano, al padre le gustaba de vez en cuando ir allí. Se quedaba como muy conmovido pensando en lo que había hecho San José María pasando los Pirineos, y insistía como en transmitirnos esa fuerza, ¿no?, de San José María al pasar los Pirineos. Él vivía con actualidad lo que había vivido San José María y le gustaba ver que nosotros teníamos ese mismo cariño. Recuerdo una vez que allí en el centro del Consejo General en Roma, cuando yo ya, bueno, pues era sacerdote, obviamente en esos últimos años, tuve que predicar una meditación en la mañana, una meditación en la que estaba presente don Javier. Eso nos pasaba con cierta frecuencia, que evidentemente él no predicaba todas las meditaciones, también lo hacíamos los otros sacerdotes. Y en esa meditación yo la prediqué, no me acuerdo el tema, pero sí la prediqué hablando bastante de San José María y con algunas citas de él. Nada especial, lo habitual, pero quizá ese día se notó que yo había planteado la meditación con una referencia evidente a San José María. Y me acuerdo que al mediodía, cuando ya habían pasado algunas horas, estábamos antes del almuerzo, pasó cerca de mí también, se puso como para que no lo oyeran los demás, y me dijo: José Andrés, te agradezco mucho la meditación de esta mañana, porque nos has unido a nuestro Padre. Para él era como muy importante ver que sus hijos, pues más jóvenes, tenían como esa misma necesidad que tenía él de nuestro Padre. Recuerdo, bueno, de esto podría contar 8000 cosas, pero insisto, he pensado 2 o 3 para no hacerlo muy largo, pero alguna vez comentábamos el trabajo de la administración de nuestras hermanas en los oratorios y el hecho de que los ornamentos de la misa estaban siempre muy bien puestos y muy limpios. Y de vez en cuando lo comentaba don Javier con agradecimiento y también como para ayudarnos a no acostumbrarnos a ese trabajo de la administración. Y alguna vez dije yo que qué bueno que la administración pues tiene todo tan bien preparado y tan limpio, y enseguida dijo don Javier: sí, hay que dar gracias a la administración, pero es sobre todo gracias a nuestro Padre. Y decía, porque lo que hace la administración es porque lo han aprendido de nuestro Padre. Tenía siempre como esa tendencia a que agradeciéramos, a que... Me acuerdo que una vez estábamos hablando en la tertulia de una persona de la obra que por distintos motivos pues había sufrido, y una persona muy buena. Y uno de los que estaba en la tertulia dijo: a mí, esta persona dijo el nombre, que no lo voy a decir ahora, esta persona me conmueve, ¿no? Me conmueve su lucha, me conmueve su buen humor, a pesar de lo que está pasando. Y don Javier dijo enseguida:
a mí quien realmente me conmueve es nuestro padre, que con 26 años fue capaz de hacer lo que Dios le pedía. No es que estuviera negando que esa otra persona era muy buena también, pero quiso como subrayar a mí, después de tantos años, el que me sigue conmoviendo es San José María. Bueno, entonces esto es un punto claro, ¿no? Que creo que nos puede ayudar, como esa fidelidad a nuestro Padre. ¿Qué más cosas? Pues con don Javier se aprendía a tener un corazón grande, porque viajé con él a 30 y tantos países, no recuerdo el número exacto, pero fueron pues unos años de muchos viajes a los 5 continentes, algunos viajes más largos, con don Javier ya pues más mayor, con un esfuerzo grande. Y ahí se aprendía mucho de él a tener un corazón grande, porque en los distintos países tenemos circunstancias completamente diversas, caracteres diversos, y yo veía en él como ese esfuerzo por, aparte de encontrarse en casa, en familia, en todas las partes, como de hacerse al lugar, ¿no? Ponerse en el ambiente del lugar, hacerse cargo. Recuerdo una vez que estábamos en un país, no voy a decir cuál, en el que por distintos motivos pues estaban como un poco desanimados por algunas cosas. Y don Javier se había dado cuenta, ¿no? Y entonces me dijo por la tarde, un día que estábamos solos en ese país, me dijo, es bueno de vez en cuando que hagas comentarios positivos de este país, de las cosas que ves y todo eso. Porque les ayuda mucho a los que están aquí ver que nosotros apreciamos y valoramos las cosas, ¿no? A mí me pareció al principio como un poco forzado. Dije, bueno, ya si me gusta ya lo diré, si no, no lo diré. Pero luego lo pensé y dije, qué cariñoso es el padre, ¿no? Para no hacerlo solo él, me pide a mí. Di cosas positivas de este país, ¿no? Porque ahora mismo necesitan ánimo, ¿no? Necesitan optimismo. Entonces, él se refería casi a que dijera, bueno, qué bonitos árboles o qué luminosidad, etcétera. Como que yo le ayudara a él a crear un ambiente de optimismo y de esperanza en unas personas que en ese momento, por distintas circunstancias, estaban como un poco más desanimadas. Y así tenía como una empatía muy grande con las circunstancias por las que pasaba. Una vez nos trajo a la tertulia una carta del vicario regional de Holanda. Holanda es un país pues, en el que pues conocido, ¿no? En la iglesia ha pasado por muchas dificultades en los últimos 50, 60 años. La labor apostólica es muy difícil porque no hay tantos católicos. Y el padre recibió una carta del vicario regional de Holanda en la que contaba muchas noticias positivas, algunas conversiones, pues noticias buenas, ¿no? Y la trajo a la tertulia, parecía un niño, ¿no? Estaba feliz. Decía, les voy a leer la carta del vicario de Holanda que me ha emocionado por las cosas que cuenta, porque ellos han sufrido mucho, nos decía. Quería como compartir esas buenas noticias. Tenía como una capacidad de estar en los detalles impresionante. Me acuerdo que una vez le cantaron en Roma un villancico, una canción rusa en un cumpleaños, porque acababa de empezar la labor apostólica en Rusia unos meses antes, y el coro que hay ahí en Roma, pues para unirnos un poco a los comienzos en Rusia, cantó una canción en ruso. Ninguno entendió lo que estaban diciendo, pero era una canción linda. Y el padre les dijo al acabar, les dijo, me gustó mucho y les pido que la graben y que me la entreguen y la mandaré en un sobre a Rusia, poniendo en el sobre, yo luego lo vi, porque como yo trabajaba en la secretaría, le ayudé a hacerlo, y puso para mis hijas de Rusia, para mis hijos de Rusia, para abrir el día de Navidad. El padre quería que el día de Navidad pudieran escuchar al coro del Colegio Romano cantar esa canción en ruso. Pero qué bonito, a lo mejor en octubre, en septiembre, pensar eso, ¿no? Esta canción en rusa la voy a mandar a mis hijos y voy a poner que la abran el día de Navidad. Y en otros países, pues en Taiwán, en Singapur, en Sri Lanka, la India, donde estuvimos, notaba yo como ese esfuerzo de hacerse al lugar, de hacerles sentirse bien. En el año 2015
hizo un viaje a República Dominicana, Trinidad y Tobago, Colombia. Eso era un año antes de fallecer. Don Javier ya tenía un poco de fibrosis pulmonar que le causaba una tos molesta y hacía que se cansara más. Entonces ese fue un viaje como difícil, ¿no? Y de hecho alguna duda teníamos antes, porque no estaba del todo bien. Y él estaba decidido a ir, ¿no? Como había visto que el Señor le pedía ir y allá que fuimos. Y en Bogotá, que no está tan alto como Quito, como aquí, pero está bastante alto, pues no estuvo bien, ¿no? De hecho, fue la primera vez que necesitó oxígeno para los momentos en los que pasaba en su cuarto, entre tertulia y tertulia, pues le poníamos oxígeno, la gente no lo supo, pero fue la primera vez que necesitó oxígeno, le faltaba el aire, estaba muy cansado, no lo disimulaba que estaba cansado, pero no le afectaba el buen humor y no dejó de hacer ninguna de las cosas que tenía que hacer. Ahí fue la primera vez en la que yo dije, bueno, el padre ya no está tan bien, ¿no? Y de salud, y hemos de cuidarlo más, me refiero, o sea, de evitarle algún tipo de esfuerzo que ya no pudiera hacer. Y él sí se dejaba cuidar, pero al mismo tiempo tenía como esa seguridad de que había cosas que tenía que hacer porque era el padre, ¿no? Alguna vez que yo le dije en Roma, padre, si quiere anulamos esto, no vaya a tal lugar o no reciba tal visita, y para que descanse, ¿no? Y él tenía como una respuesta que me decía varias veces que, como diciendo, Javier Echevarría está cansado o no querría, pero el padre lo tiene que hacer, ¿no? Él como que distinguía que por ser el padre había cosas que como padre las tenía que hacer y en la medida que fuera prudente, claro, y las hacía, ¿no? Como ese viaje a Colombia, ¿no? Yo con él me acordaba muchas veces ese punto de camino de nuestro padre que dice voluntad, energía, ejemplo, lo que hay que hacer se hace sin vacilar, sin miramientos. Lo que hay que hacer se hace. Y eso nos sirve a nosotros para nuestros encargos, para el apostolado, para los círculos, los retiros. Lo que hay que hacer se hace y hay que ponerle todo, ¿no? Y así lo hacía el padre. O sea, él, de alguna forma, no pensaba lo que él podía hacer, sino lo que la gente espera que haga el padre. Ese era su criterio de conducta. Bueno, y un par de aspectos más y ya termino. Tema de la fraternidad. Una vez le preguntaron a don Joaquín, cuando todavía era de los custodios, le preguntaron cuáles son las cosas o cuál es la cosa que más alegría le da a don Javier, al padre. Don Joaquín en ese momento contestó, lo que más alegría le da es ver que sus hijos se quieren. Que sus hijos se quieren. Y efectivamente era así, ¿no? Él se emocionaba viendo que nos queríamos entre nosotros y que nos cuidábamos. Les cuento dos anécdotas chiquitas sobre esto. Una, en una ocasión vino a verle un sacerdote italiano que tenía un cáncer grave y estaba ya desahuciado y se iba a morir unos meses después. Él vivía en otra ciudad distinta de Roma y pidió ir a Roma para ver al padre, de alguna forma para despedirse del padre, porque él ya era consciente de que se iba a morir. Y el cáncer que tenía le afectaba al rostro, lo tenía como deformado, y también a uno de los ojos. Entonces él estuvo ahí en Viratevere y se reunió con el padre y fuera del despacho donde se reunieron se quedó un numerario joven italiano que le había acompañado a este sacerdote enfermo. Y en un momento dado pues tuvo algún problema en el ojo mientras estaba con el padre. Le dijo, padre, necesito que me pongan unas gotas en el ojo, ¿no? Un colirio. Entonces el padre salió y avisó a este chico joven, 22 años, que estaba fuera, y le dijo, entra que necesita unas gotas, ¿tú las tienes? Y él dijo, sí. Entonces entró y le puso las gotas en el ojo y ya, y salió. Y en la noche en la tertulia el padre nos contó que le había emocionado mucho ver a este chico de la obra joven ponerle las gotas en el ojo a
al sacerdote mayor enfermo. Dice, lo ha hecho con una delicadeza que me dio envidia, ¿no? Con delicadeza, con ternura, como cuidando a un hermano, ¿no? Como cuidando a un hijo. Y nos lo dijo emocionado, nos dijo, para mí ha sido una lección de auténtica fraternidad, de auténtico cariño, verle poner en las gotas. Es un detalle pequeño, lo de las gotas no tiene mayor secreto, pero yo lo cuento porque me llamó la atención cómo le había él emocionado, cómo le había conmovido ver que sus hijos se cuidaban y se querían. Un ejemplo parecido sucedió con don Alberto Pampillón, que era vicario regional de Kenia y se murió con un cáncer muy, muy doloroso, porque era un cáncer de lengua. Y sufrió mucho. Y a don Javier le iban contando, le iban actualizando desde Pamplona, donde estaba pasando pues, los meses de su enfermedad más graves. Y le contaban que le hacían las curas y que pues lo pasaba mal, pero que era un hombre muy bueno, ¿no? Y que ofrecía su enfermedad. Y le emocionó mucho que le contaron que don Alberto, cuando estaba con ese sufrimiento final del cáncer, él notaba como que se le agriaba un poco el carácter, ¿no? Que es algo pues, normal en una enfermedad, ¿no? El carácter se te pone un poco más negativo, más... Y que él le dijo al director, don Alberto le dijo al director, noto que se me está poniendo mal el carácter, ¿no? Por la enfermedad. Te pido que me digas todo lo que yo diga o haga mal para que me corrija. O sea, no me justifiquen por la enfermedad para que yo me pueda portar mal con alguien, ¿no? Y se lo contaron a don Javier y se emocionó mucho, ¿no? De la santidad de ese hijo suyo, que hasta enfermo, hasta el final, pues no quería faltar a la caridad, ¿no? Con su carácter. Bueno, yo mismo experimenté muchos detalles de cariño del padre, pero no me voy a alargar por aquí. Finalmente, un último punto que yo tocaría es el del buen ánimo, ¿no? La esperanza, el optimismo, el buen ánimo. O sea, don Javier era imposible desanimarse. Siempre estaba jalando de nosotros para arriba, planteando nuevas metas, abriendo panoramas. Cualquier mala noticia, pues él les sabía dar la vuelta. Y les cuento como última anécdota, una vez estaba yo en la secretaría y llegó una comunicación urgente de un país con una noticia muy, muy mala, ¿no? Porque había un juicio en ese país y había habido una sentencia injusta en la que la obra se veía afectada. Y yo sabía que esa noticia para el padre iba a ser un disgusto muy grande. Yo mismo cuando la leí, pues como que se me revolvió el estómago, ¿no? Y dije, como que me desanimé. Y entonces la bajé al padre, porque tenía que llevársela. Y se la di, y el padre empezó a leerla y mientras la leía, yo sentí como la necesidad de apoyarle y le dije, padre, rezo por usted y por ese asunto. Entonces él me devolvió el papel con una sonrisa y me dijo, sí, vamos a rezar para no perder nunca la visión sobrenatural y el buen humor. Y lo decía con una sonrisa, que para mí era imposible en ese momento por esa noticia. No perder nunca la visión sobrenatural y el buen humor. Y a los 6 meses, recuerdo hasta el día, era el 14 de febrero, aniversario del comienzo de la obra con las mujeres, llegó pues una noticia muy buena sobre eso, ¿no? Que en la siguiente instancia de ese juicio pues todo se había arreglado de un modo bastante milagroso. Y yo le bajé corriendo y feliz, ¿no? Pues esa noticia al padre y reaccionó con la misma paz, ¿no? Casi me lo devolvió como si se acordara de lo que me había dicho aquella vez, como diciendo, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, visión sobrenatural y buen humor. El Señor al final sabe hacer las cosas y las hace, como decía nuestro Padre, antes, más y mejor que nosotros. Bueno, José Ramón, pues esto he tenido que hacer una muy selección, ultra selección, pero para no alargarnos mucho, esto es lo que les cuento. Muy bien, muchísimas gracias, don José Andrés. Bien, tenemos un par de preguntillas por aquí que nos han llegado, que las quiero transmitir. Una pregunta dice,
¿qué mortificaciones vivía don Javier que nos pudiera usted transmitir? A ver, o sea, primero, las mortificaciones ordinarias, pequeñas, vivía, o sea, las que a él le costaban, ¿no? Todos tenemos pequeñas mortificaciones. A él le encantaba el pan, pero al final ya estaba un poquito más gordito y, y no quería comer pan. Y yo es que veía la lucha en directo, o sea, yo casi me reía, ¿no? Porque veía cómo miraba el pan. De hecho, yo alguna vez como que ya le dije, ya padre, coma, ¿no? Pero se notaba esa esfuerzo clarísimo, o sea, de no tomar pan, para no engordar por una parte, pero por otra, pues era una mortificación, ¿no? Después, pues cosas de orden en la habitación, de detalle material, un poco las cosas que vivimos, que intentamos vivir todos, esas las tenía. Mortificación, como saben el padre, bueno, no sé si lo saben todos, pero el padre todas las noches, por ser el padre, tiene que postrarse en el suelo y rezar una oración que se llama el Miserere, un salmo, que ya lo hacía San José María. Y claro, en los últimos años, pues eso le podía costar más, ¿no? Postrarse en el suelo y levantarse y, bueno, lo hizo hasta el final. Él era muy cuidadoso con eso, de hecho, pues la cartela con el Miserere que usaba para rezar eso, tenía 2 ejemplares para tener uno siempre en la maleta de mano y llevárselo a los viajes y hacer también pues esa pequeña oración y mortificación en los viajes. Quizá una mortificación, por contar una que me parece que le costó muchísimo. Cuando se operó de la espalda en el año 2015, fue una operación muy fuerte. Tuvo que estar luego 3 meses sin poder agacharse para que no se malograra la operación. Y ahí le teníamos que ayudar para todo, ¿no? También para levantarse y acostarse de la cama, para que no hiciera un giro del torso que pudiera. Y también para ponerse las medias, porque no podía agacharse. Y yo ahí le ayudaba, también otras personas, teníamos como un pequeño grupo que le ayudábamos. Y al padre no le gustaba nada que le tuviéramos que ayudar en cosas tan básicas, porque nunca necesitó esa ayuda, ¿no? Como ponerse las medias. Y eso sí le humillaba. Y nosotros lo hacíamos con todo gusto, pero él, que estaba bien en general, solo tenía eso de la espalda, pues lo pasaba mal. Y entonces, varias veces al ponerle yo las medias, que además costaba bastante porque eran unas medias como muy estrechas y ponérselas enfrente pues no es fácil, pues él decía, me cuesta mucho que tengas que hacer esto por mí, lo paso mal, ¿no? Y por más que le dijéramos nosotros que no tenía que preocuparse, pues él lo pasaba mal, ¿no? Y un día me dijo, mientras le ponía las medias, me sonrió y me dijo, en esto como en todo, San José María me dio la solución. Y entonces le dijo, ¿a qué se refiere, padre? Pues a esto de que me cuesta que me tengas que ayudar. He leído, no me acuerdo dónde lo encontró, yo luego no lo encontré. He leído en algún sitio que nuestro padre dice, si no te dejas ayudar, te falta humildad. Y ya está. Entonces me dijo, como nuestro padre me volvió a arreglar, a solucionar mis problemas, ¿no? O sea, tengo que dejarme ayudar, que es una mortificación en algunas cosas, pero también es una manera de crecer en humildad. Muy bien. ¿Qué decía generalmente don Javier cuando le preguntaban qué se necesitaba para ser cada día más fieles? Bueno, es una pregunta un poco general, se pueden decir muchas cosas. Bueno, yo creo que alguna vez sí le escuché el último punto de camino, que cuál es el secreto de la perseverancia, el amor. Enamórate y no le dejarás. Entonces, la respuesta, digamos así, de manual, clásica es el amor. Si uno está enamorado, pues será fiel. Ya por contar cosas más concretas, bueno, pues yo creo que él cuidaba las cosas pequeñas, o sea, los detalles de fidelidad en las cosas pequeñas. Entonces, pues si una cosa del espíritu de la obra era de un determinado modo, pues él ponía todo el esfuerzo porque eso no se cambiara, ¿no? Por decir una cosa, en el saludo de Pax in Eternum, que es un saludo que utilizamos en el Opus Dei,
pues a veces cuando alguien le decía, hola padre, pues él decía, Pax, como que está bien el hola padre, pero hay que cuidar el espíritu de casa, ¿no? Hasta en esos detalles. He contado el más pequeño de todos, quizá, pero no sé, la fidelidad al espíritu de la obra le parecía que era la mejor manera de estar enamorados y de perseverar hasta el final, ¿no? Junto a lo que te decía de ese punto de nuestro Padre, que es lo más importante, el amor a Dios. Enamórate y no le dejarás. Bien, bien, muchas gracias. Yo quisiera nada más comentar un pequeño asunto. Cuando tuve la oportunidad de conocer a don José Andrés, fue una ocasión que era la segunda vez que estábamos mi señora y yo en la clínica de la Universidad de Navarra por temas de salud. Y a mi señora la acababan de operar, estaba recuperándose. Y llegó don José Andrés a la clínica con un mutuo amigo, no voy a decir nombres ahorita. Estábamos en un pequeño salón en donde tuvimos la oportunidad de convivir unos minutos, y yo me di cuenta que don José Andrés estaba acompañando a este amigo porque tenía que ir a su revisión médica, pero me di cuenta que quien lo mandó para acompañar a este amigo fue don Javier. O sea, pendiente de sus hijos, de sus hijas, para que nunca se sientan solos, para que siempre se sientan acompañados y en familia. Y pues eso, don José Andrés, pues lo has heredado de don Javier también. No, lo hemos heredado todos, pero en fin, Bueno, pues sí. sí, pero yo creo que él daba mucha importancia pues a la fraternidad, como les decía antes, y a ese sentirse queridos y acompañados. Me acuerdo una vez que ya al final de su vida tuvo como un problema durante unos días, quizá el año anterior, en la nariz. De vez en cuando le sangraba la nariz. No era nada grave, pero era molesto porque era algo imprevisto, le podía pasar en situaciones pues un poco complicadas, ¿no? Y hasta que se descubrió lo que era un pequeño granito que se le abría, ya se lo quemaron y ya se solucionó. Pero antes de que se solucionara, pues sí le pasaba esto y un día le pasó en la mañana mientras se afeitaba y me llamó y entonces fui a ayudarle y estaba pues bastante lleno de sangre el piso, el suelo, el lavabo y bueno, le ayudé un poco pues tomándole la nariz y levantándole la cabeza para que dejara de sangrar. Y ya dejó y ya me puse a limpiar un poco las gotas que habían caído y él también se puso a limpiar conmigo. Y entonces me dijo de pronto, cuando pasan estas cosas y veo que te tengo a ti o que tengo a cualquier otro que le puedo pedir ayuda, me ayuda a pensar en la gente que vive sola y especialmente en los sacerdotes mayores y que si les pasan estas cosas no tienen quien les ayude y me ayuda a rezar por ellos. Eso me dijo en ese momento, que por una parte era una manera de rezar por la gente que viva sola, pero también era una manera de decir que qué bendición tenemos pues, de tener familia y tener hermanos que nos puedan ayudar, ¿no? También en esas cuestiones. Claro, claro. Muy bien. Muy bien. Hay otras preguntas que creo que algo ya se ha tocado directamente en la plática, pero me dice que si nos pudiera platicar un poquito de su cercanía con el Papa Benedicto XVI y cómo se preocupaba porque lo vivieran los demás. Con el Papa Benedicto XVI de don Javier, supongo que se refiere. Sí, así es. Bueno, en general la cercanía y la unión con el Papa, don Javier la promovía pues, con todos los papas, ¿no? Siempre, evidentemente, también con el Papa Francisco. De hecho, la mayor parte de los años que yo estuve con él, pues ya era con el Papa Francisco desde el año 2013. En el caso de Benedicto XVI, pues yo le pude acompañar a alguna de las audiencias. Yo no me quedaba en la audiencia, pero sí le acompañaba y saludaba al Papa, yo también, y luego ya me salía y se quedaban ellos solos.
Y por una parte me llamaba la atención la paz y la tranquilidad con la que iba a recibir al Papa, porque yo mismo, que no iba a hablar, estaba nervioso, pero él no. Como con una paz y una presencia de Dios muy grande, se quedaba muy agradecido de poder estar cerca del Papa, se emocionaba también. O sea, era ese día como que después festejábamos, ¿no? Porque él había podido estar con el Papa, había conversado con el Papa. Hasta recuerdo una vez que estábamos esperando en la sala anterior a que terminara la audiencia anterior y estábamos con un monseñor, sacerdote joven, que tenía algún pariente del Opus Dei, y entonces se puso a hablar con don Javier. Yo me puse un poco nervioso porque yo quería que el padre se sentara y estuviera tranquilo preparando el momento de conversar con el Papa, que ya faltaban pocos minutos. Pero este hombre pues le empezó a contar de su abuela, de su tía, no sé qué historias. Y me llamó la atención como el padre le atendió con mucho cariño, ¿no? Hasta el final, casi terminaron y ya pasó a ver al Papa. Y después pues no contaba mucho de la audiencia, pero se le veía muy contento, muy emocionado, y el día de la renuncia del Papa Benedicto, pues cuando comentaba la noticia con nosotros, pues se le quebraba la voz, o sea, lloraba porque era un hecho como muy fuerte y muy importante para la Iglesia, y él lo vivió con un sentimiento muy grande. Y luego pues hacía rezar mucho por el Papa, ¿no? Pero eso también con el Papa Francisco, me acuerdo el día de la elección, que yo lo viví con él, pues por ejemplo nos comentó, vamos a rezar para que el Papa pueda descansar bien hoy, ¿no? O sea, hasta ese detalle tan pequeño, pues vivía como con una actitud de hijo, ¿no? Y de hijo que cuida a su padre. Muy bien, qué buena, qué buena anécdota y qué precisión, ¿no? Caray, don José Andrés, pues no queremos abusar mucho más de Sí, su tiempo, sabemos que la agenda es bien complicada, sí. pero queremos agradecer mucho. Quiero comentarle que pues desde las 10 de la mañana con 4 minutos, la cuenta de Zoom estuvo llena y ha permanecido llena todo el tiempo. Muy bien. Toda la charla la hemos tenido grabada porque pues estamos recibiendo mensajes a través de los chats, sobre todo de varios supernumerarios que nos dicen, oye, no nos pudimos conectar, pues empezaron tarde ellos a conectarse, entonces pues la tendrán que ver grabada para poder Sí. disfrutar de esta tertulia. Y de veras le agradecemos muchísimo su atención de poder aceptar esta conversación, don José Andrés. Muy bien. Pues yo Quisiera, les agradezco mucho, encomiéndense a don Javier también, por y supuesto, aprovecho para pedir que recen por Ecuador y por el trabajo que hacemos aquí en Ecuador. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por ahí vimos, no sé, vi por ahí que a lo mejor estaba un hermano suyo aquí en la tertulia, ¿Ah, sí? ojalá haya sido Álvaro, Álvaro, yo creo que no es hermano mío. ¿no? Ah, bueno, Debe entonces por tener. el apellido O sea, hermano confundí. mío seguro que no es, porque lo Ok, sabría. ok. Estaba pensando si algún primo o algo, pero tampoco. Bien, bien. Y Muy algunos bien. sacerdotes de la obra que también estaban por ahí conectados. Quisiera pasarle la palabra para cerrar a Salvador y que nos va a tener alguna primicia de la próxima tertulia que vamos a tener. Don José Andrés, muchísimas Muy gracias. bien. Saludos con todos y gracias por su cariño y su atención. Rezo por No, todos. hombre, Que Dios los bendiga. muchas gracias. Mu- Gracias Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. gracias, don José Andrés. Chao. Dios te pague. Nada más les aprovechamos para comentarles, como ya lo pusimos en el chat, que la grabación, sobre todo para aquellas personas que sepan que no se pudieron conectar, estará disponible en un par de horas más, cuando mucho, si no es que hasta antes. Ya les puse la dirección de nuestro amigo Rolando Irán Martínez y Martínez en YouTube. Ahí la van a poder ver en unas horas más. Y el anunciarles que nuestra próxima charla pues es justamente dentro de 2 semanas. Voy a permitirme ponerla en pantalla para que la puedan ver también. Es sobre el tema, es un tema pues que a nosotros los mexicanos siempre nos ha interesado mucho, que es una situación muy difícil que se vive en nuestro país.
es sobre la persecución de la Iglesia en México y con el testimonio de los hermanos Pro, y el conferencista, la tertulia será impartida por el padre Humberto Pro. Sábado 22 de mayo a las 10 de la mañana, también por Zoom. Pueden ver aquí ustedes la postal, la invitación, y pues esperamos verlos dentro de 2 semanas. Haremos lo posible porque este grupo, este Zoom sea un poquito más grande. Lamentablemente no lo pudimos hacer en esta ocasión, pero pues les agradecemos sobre todo la presencia de la sección femenina y de tantos países hermanos de América Latina. Muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo desde México. Buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, José Ramón. Desde Chile, encantada, gracias. A ustedes, muy amables. De aquí de Houston. Muchas gracias. Encantadas, agradecidas. Gracias a ustedes por acompañarnos. Desde Madrid, muchas gracias. Ah, qué bien, también hasta allá. Sí, gracias. A ustedes por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias desde Santa Fe. Santa Fe, gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bye. Gracias a ustedes. Bye. Gracias.